Hoy tenemos a Eduardo Bracier y a Esther Martínez con nosotros. Os damos las gracias porque sabemos que sois un matrimonio muy ocupado. Casi podríamos decir que es un milagro que estén aquí esta mañana porque... No, pero estamos muy agradecidos de teneros. Pero harás la lectura bíblica, lo harás la lectura bíblica. ¿Hacemos la lectura? Sí, sí. ¿Las dos? Sí. Juan y Hebreos. Vale. Eso es lo que... Juan 1, del 1 al 18. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en grito proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, quien es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y ahora leemos Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4 y del 10 al 12. Dice así. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida que en el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres el mismo y tus años no tienen fin. Que el Señor bendiga la predicación. Pues tanto Esther como yo estamos tremendamente contentos de estar otra vez con vosotros. Que todos vosotros tenéis un lugar muy especial en nuestros corazones. Y de verdad os queremos un montón. Y menos mal que ahora podemos empezar a abrazarnos. No sé si es legal o no, pero por lo menos podemos seguir haciéndolo. Y de verdad
Damos gracias al Señor por poder estar con vosotros esta mañana. Tengo que confesar que cuando recibí el título de la meditación de esta mañana, el Hijo Eterno y la relevancia de su preexistencia para el cristiano hoy, juntamente con la asignación de los versículos que acabamos de leer, tengo que confesar que me cogió bastante sobrecogido. ¿Qué título, qué profundidad hay allí? Y tengo que confesar de que durante un tiempo estaba pensando cómo puedo decir yo algo que puede ser de ayuda, porque es uno de los temas tan inmensos. Algo útil en estos días, como se ha orado ya, días difíciles, agobiantes para muchos. Entonces estuve orando y espero que el Señor haya contestado mi oración. Y entonces dentro de 30 minutos ya me diréis si el Señor me ha contestado o no. En un sentido se puede resumir todo en esta frase que tenemos aquí. De que gracias a su venida y gracias a su preexistencia, vamos a definir todo esto, entonces podemos ir disfrutando como en Navidad. Nuestro gran Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, tengo 6 puntos, tal como se ha aparecido en el boletín, y va a ser imposible recordar los 6 puntos. Entonces, quisiera recomendar de que al ir escuchando, intentáis coger una cosa, algo, una frase o alguna palabra que puedes decir, esto sí, vale la pena seguir meditando durante esta semana. Digo, será imposible recordar todo, yo mismo no me acuerdo de todo, pero intenta coger algo, una cosa concreta. Pero primero tenemos que definir términos. Cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, ¿de qué estamos hablando? La preexistencia de Jesús antes de su nacimiento en Belén. Pues sí, obviamente sí. Y eso es lo que encontramos en las Escrituras. Aún aparece en la portada del boletín. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, entonces utilizó el verbo tan tremendo que era el verbo de Dios eterno, yo soy. Y los judíos que estaban escuchando entendieron claramente lo que estaba diciendo, porque nos dice en el versículo siguiente que cogieron piedras para matarle. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. O sea, antes de su nacimiento en Belén, entonces sí, Jesús existía antes. Hay muchos otros versículos que son muy curiosos. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 1. Cuando Isaías tenía aquella tremenda visión, dice, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y entonces más tarde en Juan capítulo 12, versículo 41, hablando de esta experiencia y relacionándolo con Jesús, dice, cuando vio su gloria. En otras personas, la persona que Isaías vio era un trono alto y sublime, era simplemente el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hay otros versículos también curiosos en Éxodo capítulo 24, dice como Moisés y los ancianos vieron a Dios, dice específicamente, vieron a Dios en aquella experiencia en el monte Sinaí. Pero en otras palabras, en otras partes dice, nadie ha visto a Dios. Entonces vamos a intentar solucionar este problema. Entonces, Cristo existió antes de su nacimiento en Belén, sí, Él vino desde afuera, Él existía antes. Pero entonces, cuando hablamos de la preexistencia, estamos también hablando de su preexistencia antes de la creación. O sea, digamos, en la eternidad pasada.
Y efectivamente, esto es lo que hemos leído en Juan capítulo 1, versículo 3. Hablando de Jesús, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que se ha sido hecho fue hecho. Y también en Hebreos capítulo 1, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Por lo tanto, cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, no solamente estamos hablando de su existencia antes de nacer en Belén, sino también su existencia antes de la creación. El título que me han dado es el Hijo Eterno. Obviamente, Hijo Eterno significa Dios, la segunda persona de la Trinidad. La divinidad de Cristo ya ha sido expuesto en otros mensajes dominicales, por lo tanto no voy a volver a decir lo mismo. Solo apuntar una cosa. Si Cristo es eterno, si Cristo es divino, entonces su preexistencia es un hecho lógico. Si es Dios, obviamente ha existido desde siempre. Pero entonces encontramos, la pregunta: ¿qué importancia tiene esto para nosotros hoy? Y entonces iremos viendo esto. La preexistencia de mi Salvador significa para mí que, estando Él uno con el Padre y con el Espíritu Santo, Él es, entonces ya pasamos al siguiente, Él es el portavoz perfecto de la Trinidad. Hemos estado cantando, deseamos tu presencia. Y Cristo ha venido, lo que celebramos en Navidad, ha venido desde afuera, y entonces Él ha conocido al Padre, a la Santa Trinidad, desde siempre. Y por lo tanto, es la persona ideal para explicarnos cómo es Dios. Nadie conoce al Padre. Juan capítulo 10, versículo 15. El Padre me conoce, dijo Jesús, y yo conozco al Padre. En Juan capítulo 8, versículo 55, Jesús decía: pero vosotros, hablando con los líderes judíos, vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y puesto que Jesús conoce al Padre, entonces puede ser el portavoz perfecto de la Trinidad. Ya hemos mencionado, como hemos leído en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta frase significa que Él lo ha expuesto, Él lo ha predicado, Él ha sido el portavoz. En un momento dado, Felipe decía al Señor: muéstranos el Padre. Y Jesús dice: hace tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque somos uno. Jesús es el perfecto portavoz de Dios. Y por lo tanto, podemos conocerle. Entonces, es tan importante el hecho de que Jesús siempre ha existido, porque ha conocido a la perfección a la Trinidad, y por lo tanto puede ser portavoz y yo puedo ir conociéndole. Por lo tanto, escuchándole a Jesús, podemos conocer a Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Había hablado al pueblo de Israel a través de los profetas durante mucho tiempo, pero el escritor nos dice: pero en estos últimos días Dios ha hablado en una forma tan clara
a través de su Hijo. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Pero escuchándole también podemos conocer el camino a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, escuchando a Jesús podemos también saber el camino al Padre. Y también escuchando a Jesús podemos ir entendiendo cómo podemos vivir por el Señor, con su gozo y con su fuerza, con su poder. Y cómo podemos darle gloria, cómo podemos hacerle feliz. Porque con nuestro pecado, tantas veces con nuestras rebeliones, le hacemos infeliz, ¿no? Le insultamos. Cada vez que hablas mal en casa, o por la calle, o en cualquier parte, le haces daño. Estás haciendo daño al Espíritu Santo. Y ya nos ha dicho que no debemos avergonzar o herir al Espíritu Santo, que está escuchando todo. Pero entonces, si prestamos atención a lo que Jesús nos ha enseñado, donde podemos ir haciendo las cosas, podemos ir pensando las cosas, podemos ir hablando de las cosas que realmente le glorifican. Por lo tanto, puesto que Jesús es el eterno Dios y siempre ha existido, entonces conoce al Padre y al Espíritu Santo a la perfección y por lo tanto es el portavoz ideal. Pero también la preexistencia de mi Salvador significa para mí, para nosotros, que siendo Él uno con el Padre y con el Espíritu Santo, Él es el dueño absoluto del universo. Esto es lo que hemos estado leyendo en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Pero quisiera explicar una cosa. Cuando dice en el versículo 5, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Los testigos de Jehová toman esto diciendo, ¿ves? Que hubo un tiempo en que Jesús no existía. Pero propongo que es simplemente no entender ni las costumbres hebreas ni el sentido de este texto. Explico. Cuando un príncipe, después de los años, llega al trono, llega al lugar donde le corresponde, deja de ser príncipe para ser rey. Entonces, su padre puede decir, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. O sea, hoy llegas al punto por el cual naciste para ser rey. Entonces, cuando la Escritura dice eso, el Padre diciendo al Hijo, a Jesús, hoy te he engendrado, no significa hoy empiezas a existir, sino hoy estás entronado, rey. Eso es lo que hemos estado cantando también. Cuando Jesús murió, resucitó, ascendió, entonces se sentó en el trono. Por lo tanto, encontramos esta frase, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, hoy estás en el lugar adecuado. Y la frase, mi hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ya ha hecho relación con la creación, pero quisiera subrayar la palabra, constituyó heredero de todo. Es el dueño de todo. El dueño de todo. El dueño de todo. No simplemente el mundo en sí, como dicen los Salmos, de que la tierra y todo lo que hay le pertenece, sino también la historia del mundo está en sus manos. Isaías 40, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo.
y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas las naciones, los imperios, como una gota de agua que cae del cubo. Por lo tanto, tranquilo. Putin y compañía no son los dueños de la historia, no son los dueños del mundo. Ellos no controlan la música, o sea, ellos no controlan, no están desarrollando la historia, son simplemente el trasfondo, el verdadero centro de atención de Dios, de los ángeles. El verdadero centro de atención de Dios eres tú. Bueno, tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Tú eres el centro de la atención de Dios. Putin y todo lo demás es trasfondo de todo lo que Dios está haciendo a través de ti, de los otros, y los otros, y los otros. El Señor es el dueño definitivo, absoluto del universo. Por lo tanto, puedo estar tranquilo. El gran Emmanuel, Dios con nosotros. Si las noticias en la tele te llenan de miedo, puedes hacer dos cosas. Uno, recordar que el Señor está todavía en el trono. Levanta la vista, no solamente ve la tele, levanta la vista y ver en el cielo un trono establecido y alguien sentado en él. Disfruta de esto. Segunda cosa que puedes hacer es apagar la tele. Para algunos estas noticias están llegando a un punto que es demasiado. Pues apaga la tele y coge un libro, será mucho mejor. Bueno, este es punto y aparte. La cuestión es, debido a que Cristo siempre ha existido, significa, entre otras cosas, Él es el dueño absoluto del universo. Y eres el centro de la atención del Dios del universo. Disfrútalo, disfrútalo. El centro. No lo merezco. Pero cuando estás mañana en el taller o en la oficina o comprando las patatas o lo que sea, tú eres el centro de su atención. Eres un foco de luz por todos los sitios donde vas, en la oscuridad. Y el Señor centra su atención en ti. Disfrútalo. Otra cosa. La preexistencia de mi Salvador significa para mí, siendo Él uno con el Padre y con el Espíritu Santo, que Él es el creador, conmovedor del universo. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 10. El Hijo a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, tú, oh Dios, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Por lo tanto, al ir mirando la creación, puedo asombrarme a todo lo que Él ha hecho. Coge un microscopio, o coge un telescopio, lo que sea. La creación es fabulosa. Estuve hablando con un joven el otro día y en un examen de filosofía en el instituto salió la pregunta si Dios había escrito un libro. Sí, ha escrito 2 libros. Este libro y también el libro de la creación, y que por lo tanto podemos asombrarnos a su poder al ir mirando la creación. Y por lo tanto puedo adorarle. Qué fabuloso es el Señor. Mira, tu cuerpo es una máquina increíble. Hemos estado cantando, digno de alabar. Aunque tu cuerpo tenga algún dolor, es un cuerpo fabuloso. Da gracias al Señor por tu cuerpo.
Si durante los años ha crecido un poco, pues un poco más para abrazar. O sea, disfrútalo. Pero entonces la cuestión es que Dios como creador majestuoso, toda la creación declara tu gloria, dice en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Él es el Todopoderoso. Nosotros somos tan pequeñitos, ¿no? Pues disfrútalo. Él es el Todopoderoso. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Creador maravilloso. El Creador tan científico. Por estas razones ha sido tan bueno tener aquellas conferencias sobre creación y ciencia. Ir disfrutando de todo lo que Él ha hecho. Podemos asombrarme y puedo adorarle. Otra cosa, la preexistencia de mi Salvador significa para mí que siendo Él uno con el Padre y con el Espíritu Santo, Él es el Redentor admirable, el Redentor de su pueblo. Habiendo efectuado, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Redentor admirable. Siendo Cristo eterno, significa que su sacrificio tiene un valor eterno. Puedo repetirlo por el fundamental. Siendo Cristo eterno, significa que su sacrificio tiene un valor eterno. Si Cristo fue simplemente un hombre, su sacrificio podría, si Él era perfecto, podría valer para otro hombre. Pero puesto que Él es eterno, entonces el valor de su sacrificio también un valor eterno, que puede incluir a millones y millones de personas, que puede incluirte a ti y a mí. Y no solamente para ahora, sino también para toda la eternidad. Por lo tanto, puedo amarle, puedo adorarle. Cada vez que tenemos Santa Cena, estamos haciendo esto en memoria de Él, pero no simplemente en memoria, sino para ir adorándole. Señor, yo no merezco lo que has hecho. No lo merezco. Pero gracias. Ahora quiero vivir por ti. Siendo Él eterno, su sacrificio tiene un valor que nos abarca a nosotros y también a millones de personas más. Y quizás muchas personas con las cuales tú vas a tener contacto durante esta semana. No importa dónde te encuentras, vas a ser aquella luz en un mundo de oscuridad. El Señor quiere ir evangelizando a otros a través de ti, a través de tu manera de ser, a través de lo que tú dices, cómo tú reaccionas con los demás. ¿Has pensado de que en cada lugar eres un misionero o misionera para llevar el Evangelio? Las otras personas con las cuales tienes contacto esta semana, podemos ir pidiendo, Señor, dame ojos para ver las oportunidades que tú me das esta semana para hablar de ti. Y otras personas en nuestro pueblo,
que necesitan el Evangelio. Puesto que el Señor siempre ha existido, significa que es el Redentor admirable, a quien queremos adorar. Admirable, uno de sus nombres. Y por lo tanto, nos cuida en cada circunstancia. Seguimos, puesto que Él es siempre eterno, puesto que Él es nuestro gran Emmanuel, Dios con nosotros, también es el juez justo, el juez sublime. Por lo tanto, puedo temerle, reverenciarle. Juez justo, sublime, de los que le rechazan para condenar. Pero también juez justo y sublime de los que le obedecen para premiar. Vamos a tener esto bien claro en nuestras mentes. No podemos pecar en una forma impune. No podemos pensar de que cualquier mentira o cualquier cosa que hacemos que no es según su voluntad no tiene importancia. Pero tampoco debemos pensar de que cualquier acto que hago en su nombre no lo nota, no lo tiene en cuenta. Sino más bien el Señor nos dice que tendremos que dar cuenta de cada palabra que vamos a decir. Sí, pero no solamente que tenemos que dar cuenta de cada palabra que decimos, sino que Él también toma nota de cada palabra que decimos. Cuando estamos queriendo animar a otro, también el Señor toma nota de eso. Cada vez que tú ayudas a otra persona a crecer en su fe, también el Señor toma nota de esto. Cada vez que tú estás haciendo lo que la Biblia nos dice, ir animándoos los unos a los otros, el Señor también toma nota para premiar. La última cosa, porque el tiempo va corriendo. La preexistencia de mi Salvador significa para mí que siendo Él uno con el Padre y con el Espíritu Santo, Él es el fiador seguro de nuestra felicidad eterna. Por lo tanto, puedo ir disfrutando de los anticipos que Él me da hoy. ¿Qué implica eso? Tantas gracias doy por los que han escogido las canciones y también por la lectura de Apocalipsis capítulo 5. Un día estaremos allí. Va a ser fabuloso, ¿no? Con tantas ganas queremos llegar a aquel día. Tantas veces decimos, Señor, ven pronto. Pero no menospreciemos los anticipos que tenemos aquí y ahora. Apocalipsis capítulo 5, millones de millones. Sí, pero 80, 100, 120. Aquí estamos teniendo un anticipo de aquel. En el cielo va a haber un gozo tremendo. Podemos ir experimentándolo aquí y ahora. ¿Por qué? Porque Él es el fiador de la seguridad de nuestra felicidad en el futuro. Vamos a tener paz allí. Paz total. Pues vamos a ir gozándolo aquí y ahora. Qué bueno es habitar los hermanos en armonía. Pues esto es un anticipo del cielo. Y nuestro Salvador, como el Dios eterno, como el que siempre ha existido, es el fiador, el que va garantizando nuestro futuro. No puedo resistir la tentación
Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 en adelante. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pues ya estamos experimentando esto, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y cuando tú das un Kleenex a alguien que está llorando, estás anticipando un poco de lo que va a pasar. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y estamos experimentando como un anticipo de esto aquí y ahora, al ir conociendo al Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Emmanuel, Dios con nosotros mañana, bueno, esta tarde también, pero en cada momento Dios con nosotros, porque nuestro Salvador es eterno y entonces es el fiador seguro. Y por lo tanto nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Estamos de paso, somos peregrinos, vamos hacia allá, disfrútalo. Pues que el Señor os bendiga y disfruta del hecho, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén.